Amados hermanos, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes a esta hora de la noche. Una vez más, quien les habla, el pastor José Manuel, aquí desde Bogotá, Colombia. Estamos en esta preciosa noche con una alegría, con un gozo, un entusiasmo de poderles compartir una preciosa porción de la palabra de Dios y orar a favor de todos ustedes, ya que esta noche estaré hablándoles un poco sobre el verdadero significado de la cruz. Esta noche es noche doctrinal, noche de aprender doctrinas fundamentales, y una de ellas es la salvación. Y cuando hablamos de la salvación no podemos dejar a un lado el tema de la cruz. Y esta noche quiero hablarles del verdadero significado de la cruz de Cristo. El que es de Dios, palabra de Dios oye. Y quiero llevarlos primero a dos versículos importantes. Si es posible, apunte los versículos, escriba en su libreta estas palabras que hoy vamos a expresar por el Espíritu Santo. Primero, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Voy a repetir este versículo, Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, eso es lo que voy a hablar esta noche, voy a hablar de la cruz y el significado espiritual. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Tremendo. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora quiero que vayamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 14. Búsquelo allá en su Biblia. Gálatas capítulo 6, verso 14. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Tremendo versículo. Lo repito. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Amados, déjenme hablarles un momento sobre la cruz de Cristo. En estos versículos, cuando la Biblia habla de la cruz, nos está hablando en un sentido figurado, pero también de una manera simbólica. No se refiere al palo de madera que es cruzado para formar ese símbolo de cruz. Aunque el Señor Jesús fue puesto en la cruz porque era
el método romano para castigar a quienes ellos condenaban, cuando el apóstol Pablo dice que la palabra de la cruz es locura, no está hablando de la madera, no. Cuando Pablo dice que él no se gloría de él mismo, sino que se gloría de la cruz de Cristo, por el cual el mundo le crucificó, por el cual el mundo le persigue, no está hablando de la madera, está hablando de algo más profundo. Está hablando de algo más poderoso que un simple símbolo, que un simple palo de madera. Déjeme hacer una pequeña introducción, porque hay muchas personas que cargan una cruz en el cuello, la tienen en la casa y creen que porque cargan la cruz, el símbolo de la cruz, creen que eso los va a proteger y lo usan como una manera de, como algo que les trae suerte. Ahora, cuando conocemos el verdadero significado de la cruz, no necesitamos tener el símbolo pegado en la pared, o en el cuello, o en la oreja, o mandarme a tatuar la cruz. Cuando comprendo bíblicamente el significado espiritual de la cruz, me doy cuenta que va más allá de un pedazo de madera, va más allá de tenerlo colgado en alguna parte de mi cuerpo. Ahora, no estoy diciendo que sea malo. No, simplemente es un símbolo. Pero en ninguna parte de la Biblia Dios nos manda a cargar un símbolo ni a pegarlo en la pared. El significado de la cruz va más allá que eso. Y por eso quiero que estudiemos un poco el verdadero significado de la cruz de Cristo. ¿Por qué Pablo en 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden? ¿Qué palabra de la cruz? ¿Por qué dice Pablo que cuando se predica la palabra de la cruz, la gente que se va a perder, la gente que no tiene salvación, ven el mensaje de la cruz como una locura, pero a los que son salvos es poder? Mira qué extremo. Para los perdidos, la palabra de la cruz es locura. Para los salvos, es poder de Dios. Entonces déjenme hablarles un poco de esa palabra de la cruz. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice la palabra de la cruz es locura? Para entenderlo, les voy a hablar tres cosas. Yo sé que cuando se habla de la palabra de la cruz, eso envuelve muchas cosas, pero hoy simplemente pasé un momento aquí para hablarles de tres cosas acerca del significado de la cruz, de la palabra de la cruz. Y para esto tenemos que entender algo muy importante. Cuando se habla de la cruz, estamos hablando del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estamos hablando de lo que el Señor hizo por nosotros en ese lugar, en el monte de la calavera, en la cruz. Y quiero aclarar algo antes de empezar, porque de aquí comienza la palabra de la cruz, con esto que les voy a decir. El Señor Jesús, quiero que lo apunten, por favor, y si es posible, después de la transmisión lo pongan un momento en el Instagram, en el Facebook, no sé, pero que la gente se entere de esto que les voy a decir. Es una frase: Jesús no fue un mártir.
Jesús no murió como un mártir. Jesús murió como el Salvador. Lo voy a repetir para que lo apunten y después lo pongan allá en el Facebook o en alguna red social. Jesús no murió como un mártir. Jesús murió como Salvador. Si yo comprendo esto aquí, como base, voy a entender el mensaje de la cruz. ¿Qué es un mártir? Un mártir es aquel que es muerto, que es asesinado por defender una causa. Un mártir es aquella persona que es perseguido por defender una causa, por defender su fe. Jesús es la causa. Jesús, Él dijo, escuchen por favor, en Juan 10:18. Juan 10:18 nos confirma que Jesús no fue un mártir. Miren, Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Jesús está hablando. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Wow! Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo. Yo la doy por mis ovejas. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Estaba hablando de la resurrección. O sea que Jesús no fue un mártir. Un mártir simplemente muere porque es perseguido y no tiene otra opción sino que dar su vida por su fe. Jesús, si Jesús hubiera querido, Él dijo, si yo hubiera querido, pido a mi Padre 12 legiones de ángeles para que me defiendan. Pero Él mismo dice, yo la doy. A mí nadie me la quita. Yo la pongo. Porque Jesús sabía que Él era la única opción de la salvación del ser humano. El Señor Jesús sabía que Él vino a cumplir su misión, a derramar su sangre, a morir por los pecadores. Entonces Jesús no muere como un mártir, Jesús muere como el Salvador. Un mártir muere por una causa y esa causa es Cristo. Ahora, partiendo desde ese punto, comenzamos ya a mirar el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es muy importante y es especial porque quien muere en esa cruz no fue un hombre común y corriente. Fue Dios hecho hombre. Esto ya tiene que llamar la atención de cualquier persona sobre la faz de la tierra. ¿Por qué el mensaje de la cruz es locura? Porque estamos hablando de que el creador del universo baja a la tierra, se hace hombre y se deja martirizar, pone su vida para expiar, para pagar el precio por el pecado del ser humano. Esto tiene que impresionarnos. El mensaje de la cruz es importante y empieza sabiendo que quien muere en esa cruz no fue un hombre cualquiera, fue Dios hecho hombre. Maravilloso. ¿Se imaginan? El creador del universo se despoja de su trono de gloria, tal como lo dice la palabra. Quiero leerles, quiero que vayamos a la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 2, verso 5.
Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está diciendo, señores, ustedes tienen que tener este sentir, y más adelante les voy a explicar eso. Pero para que vean aquí lo que significa realmente la cruz, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús, siendo Dios, tenía poder para defenderse, pero Él no lo hizo porque era necesario que Él pagara el precio por nuestros pecados. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, siendo Dios, vino y nació como cualquiera de nosotros, porque era la única manera. Esto se lo he dicho a ustedes muchas veces. Dios tuvo que hacerse hombre y sufrir lo que nosotros sufrimos. Por eso Él nos entiende, porque Él nació como nosotros, aunque el día que Él nació no comenzó a existir. Jesús está antes de la creación, si Él fue el creador. La Biblia dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, pero para venir a redimirnos tenía que nacer como nosotros. Se hizo hombre, esto es lo que está diciendo el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Wow! Jesús se humilló y vino con la misión de su Padre. Sí, el Padre Dios envió a Jesús. No olviden que Jesús es Dios, pero no es el Padre. El Padre Dios, pero no es Jesús. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Padre y no es Jesús. No son tres dioses como muchos creen. No, nosotros no adoramos a tres dioses. Es un solo Dios manifestado en tres personas distintas. Padre Dios, Jesús, el Hijo de Dios, que es y tiene toda la plenitud del Padre, y el Espíritu Santo, que es otra persona completamente diferente al Hijo. Entonces el Padre envía a Jesús y Jesús se hace hombre y se hace obediente, porque el mandamiento del Padre era que Jesús viniera y se humillara para pagar el precio por nuestros pecados. Por eso el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta por qué es extraordinario hablar del mensaje de la cruz? Porque estamos hablando de que quien murió en la cruz no fue un simple hombre, un simple profeta, fue Dios encarnado. Fue Dios muriendo por su creación. Impresionante. Ahora, preste atención a esto, amados. Cuando hablamos del mensaje de la cruz, también tenemos que entender que Jesús fue abandonado por el Padre. Preste atención a esto que les voy a enseñar. Yo sé que este es un tema que para muchas personas no tiene relevancia, no es importante, porque hay personas que están con problemas, situaciones y dicen, ¿de qué me sirve saber el mensaje de la cruz? Pero esta palabra esta noche es para los cristianos, para los salvos, para aquellos que aman la palabra y saben que a través de la palabra son bendecidos. El mensaje de la cruz nos habla del abandono de Cristo por el Padre.
En Marcos capítulo 15, verso 33, busquen en sus Biblias, Marcos capítulo 15, verso 33, dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, a eso de las 3 de la tarde. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Es una frase en arameo, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, está llamando a Elías. Muchos no entendieron las palabras en arameo que Jesús pronunció en la cruz. Él dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras Jesús las dijo unos minutos antes de morir. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de que el Padre abandonó a su Hijo en medio de aquel sufrimiento. Hay quienes predican el evangelio romántico. Quienes predican el evangelio romántico dicen esto, dicen: Dios abandonó a Jesús en la cruz, Dios el Padre abandonó a Jesús en la cruz porque no quería verlo sufrir y por eso quitó su mirada por un momento para no verlo sufrir. Eso es completamente falso. Yo les voy a decir por qué el Padre abandonó a su Hijo Jesucristo en la cruz. Por favor, háganse esta idea. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido siempre por la eternidad. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Siempre han tenido unidad. ¡Wow! Desde antes de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado juntos siempre. Comparten su esencia. El único momento cuando el Padre y el Hijo se separan fue en la cruz del Calvario. Fue la primera vez que Jesús, el Hijo de Dios, sintió la ausencia de su Padre. Fue la primera vez que Jesús sintió la separación de su Padre. Impresionante. Por eso se cumplió lo que estaba escrito en el libro de Salmos, esta profecía. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente que estaba ahí no entendió. Hasta el día de hoy mucha gente no entiende por qué el Padre tuvo que abandonar a Jesús en la cruz. ¿Por qué lo abandonó? Yo les voy a dar la respuesta. Si ustedes ven en la Biblia habla de el monte de Getsemaní. En Getsemaní fueron las horas antes de Jesús ir a ser juzgado y llevado a la cruz. Jesús estaba con sus discípulos, Jesús estaba sudando grandes gotas de sangre. Jesús se sentía triste, no desesperado. Jesús se sentía triste. Y Jesús dijo algo importante. Dijo así: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Jesús estaba en el monte de Getsemaní y sabía lo que le venía. Y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa. ¿De qué copa estaba hablando el Señor? Hay quienes dicen que Jesús estaba diciéndole: Padre, yo no quiero ir a la cruz
me da miedo los clavos, los azotes de los romanos. Padre, por favor, si usted quiere, por favor, yo no quiero ir a la cruz. Eso es falso. Jesús no le tenía miedo a la cruz. Si la historia nos cuenta que hubieron mártires, personas muchos años después que murieron por Cristo y fueron cantando a la cruz. Muchos cristianos fueron cantando a la cruz y eran quemados y murieron cantando y alabando a Dios. Entonces, si los mártires no le tuvieron miedo a la cruz, mucho menos el Señor Jesús. Entonces Jesús, cuando dijo, Padre, pasa de mí esta copa, ¿de qué o a qué se estaba refiriendo? Cuando la misma Biblia se interpreta, cuando la Biblia habla de copa, habla de juicio de Dios. Si ustedes leen la Biblia, en varias partes dice que las naciones impías beberán la copa del juicio de Dios. La copa representa la ira de Dios sobre una nación o sobre un individuo. La copa representa la ira de Dios. Por eso es que en la gran tribulación, cuando el anticristo esté aquí en la tierra, Dios va a derramar 7 copas de ira y van a caer 7 juicios sobre la tierra, porque todo lo que tenga que ver con la copa en el contexto bíblico habla de juicio de Dios sobre la tierra o sobre una nación o sobre un individuo. Ahora presten atención. Jesús dijo, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa era? Era la copa que tú y yo teníamos que beber por nuestro pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Tú y yo teníamos que beber la copa de la ira de Dios. La ira de Dios tenía que estar sobre nosotros por nuestro pecado, porque violamos la ley de Dios. Tú y yo hemos pecado, y la consecuencia de nuestro pecado es la ira del Padre. Por eso la Biblia dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Hay gente que le dice al pecador, ay amiguito, el Señor le ama. No, usted recibe el amor del Padre cuando recibes a Jesucristo, su Hijo, en tu corazón. Mientras usted no reciba a Jesucristo, la ira de Dios está sobre ti. Yo sé que es muy duro, pero esto que les estoy predicando es el mensaje de la cruz. Cuando una persona rechaza a Jesucristo, el único medio de salvación, la ira del Padre está sobre él. Y acuérdese algo, señores. La gente que está en el infierno en este momento, que rechazaron el único medio de salvación, la gente que en este momento está en el lugar de tormento, porque la gente que muere sin Cristo va a esa parte del infierno, un lugar de tormento. ¿Sabe cuál es el peor castigo para la gente que está en el infierno y para la gente que va a ir al infierno? Es la ausencia del Padre. La ausencia de Dios por la eternidad. El peor castigo del infierno, escuchen, el peor castigo del infierno no son las llamas, aunque sí, la Biblia habla que la llama nunca se apagará. El peor castigo del infierno no son los asquerosos gusanos que la Biblia habla. Dice que el gusano nunca muere. En el infierno hay gusanos que te atormentarán. Si llegas a ir allí, estarás atormentado por gusanos. Demonios serán tu compañía. Pero el peor castigo del infierno no es tanto la llama, ni los gusanos, ni la oscuridad, ni el olor fétido que hay en el infierno.
El peor castigo en el infierno, señores, es que estarás separado de Dios para siempre. Oiga, por favor, mírenme. Yo no vengo acá a entretenerlos o a buscar que hayan tantos conectados. No, vengo a hablarle a un remanente. Quizás hay alguien que está perdido y Dios está permitiendo que usted me oiga. Si usted llega a morir en pecado por rechazar el único medio de salvación que es Jesucristo, porque nadie más te puede salvar, ni María, ni ninguna iglesia, Cristo Jesús, cuando tú lo recibes en tu corazón, te arrepientes de tus pecados, recibes salvación. Si lo rechazas, pasarás tu eternidad separado de Dios para siempre. Señores, esa sensación, saber que ya no voy a tener más contacto con Dios. Mire, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué, señores? En medio de tantos problemas, seguimos adelante, porque el Señor en medio de todo está con nosotros. Su Espíritu Santo nos consuela. ¿Cuántas veces no tenemos fuerzas y de repente vienen fuerzas y uno no sabe de dónde? Es el Espíritu Santo. La presencia de Dios nos da fortaleza. ¿Cuántos de ustedes dicen, ay, pastor, ya no puedo más? Y mire, sigues adelante, avanzas, porque Dios está contigo aún en medio del problema, en medio de la dificultad. Ahora imagínese, si uno aquí en la tierra, que Dios está con nosotros, uno hay veces trata como de desanimar. Ahora imagínese en el infierno, que ya no hay esperanza. Ahora, quiero aclarar, Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Pero en el infierno ya la gracia de Dios, su gloria, su poder, su Espíritu Santo ya no tendrá efecto. Imagínese, estarás en el infierno separado de Dios, sin esperanza. Al menos estás aquí en la tierra y tienes esperanza de que Dios te puede ayudar, de que Dios te va a levantar, de que Dios de alguna u otra manera te va a bendecir. Pero si llegas a ir al infierno, ya no hay esperanza. Un pastor, un predicador dijo una vez, el infierno es un lugar de oraciones no contestadas. Oh, qué cosa terrible. El infierno es un lugar de oraciones no contestadas. Señores, creo que uno de los lugares donde más se ora en la tierra es en el infierno. En este momento, mientras estamos aquí, cantidad de gente que ha muerto está orando, pidiendo misericordia, pidiendo auxilio. Y esas oraciones jamás serán respondidas, porque el que muere ya no tiene esperanza. El que muere sin Cristo ya no tiene esperanza. Se perdió. Ya sus oraciones no hacen efecto. Sus oraciones no son respondidas. Están separados de Dios para siempre. Señores, estar separado de Dios es lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Sabía usted que hay gente que no ama a Dios? Hay gente que no cree en Dios, pero solo por el hecho de estar vivos y estar en la tierra, la gracia y la misericordia de Dios los sostiene. Y ellos creen que están bien por ellos. Ellos creen que por su intelectualismo o su estudio es porque tienen lo que tienen. Se les olvida que la Biblia dice que la misericordia de Dios, la bendición de Dios está sobre buenos y malos mientras estén en la tierra. El sol brilla sobre buenos y malos. Mucha gente cree que lo que son y lo que tienen es por ellos. Y resulta que es la gracia de Dios que los arropa, la misericordia de Dios que los arropa mientras están vivos. Pero cuando mueran se darán cuenta, cuando estén separados de Dios, la angustia y el desespero, hermano. Mire, estar separado de Dios es lo peor que te puede pasar.
Es una angustia, es un desespero, es algo horrible, una desesperanza. ¿Por qué cree que hay gente que se mata? ¿Por qué hay gente que se suicida? ¿Por qué hay gente que no le ve sentido a la vida? Porque están separados de Dios. El pecado los tiene separados de Dios. No tienen gozo, no tienen paz. ¿Cuántas personas quizás me ven? Tienen dinero. Quizás practicas algún placer, pero nada de este mundo puede llenar el vacío de tu corazón. Por eso vemos que hay personas de la farándula, gente con mucho dinero que se quita la vida, y uno dice, ¿por qué se quitó la vida? ¿Por qué se mató? Porque nada de este mundo puede llenar tu corazón. Entonces hay gente que en la tierra ya están experimentando la ausencia de Dios, y eso que la gracia todavía los está llamando, pero la rechazan, se endurecen, y cuando van al infierno ya no hay esperanza. Ahora, ¿por qué les hablo todo esto? Aquí quiero llegar. ¿Por qué cree que Jesús dijo, Padre, pasa de mí esta copa? Ahora entienden por qué Jesús dijo, pasa de mí esta copa. Porque Jesús no le tenía miedo a la crucifixión en sí. Jesús no le tenía miedo a la cruz. Él sabía que tenía que sufrir por nosotros. Jesús sabía que iba a experimentar algo peor que los clavos. Algo peor que los látigos de Roma. Algo peor que las cachetadas que le pegaron allá mientras lo juzgaban. Jesús iba a experimentar la ausencia de su Padre, el rechazo de su Padre. Porque cuando Jesús dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra desamparado significa el rechazo del Padre hacia su Hijo. Por primera vez Jesús iba a sentir el rechazo de su Padre. Su Padre iba a castigarlo a él por ti y por mí. Por eso se llama sustituto, el sustituto. Jesús recibe el pago, el castigo que yo merecía, Él lo recibe por mí. Por favor, vayamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. Vamos a leerlo. ¿Por qué el Padre rechazó a Jesús en la cruz? ¿Por qué lo abandonó? Escucho, preste atención a esto. No lo abandonó porque, pobrecito, no lo quiero ver sufrir. No, lo estaba castigando. Porque en ese momento tu pecado y el mío y el de la humanidad estaba sobre Cristo. Mire lo que dice Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Está hablando de nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, es una profecía mesiánica, mas Jehová cargó en él, en Cristo, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Oiga, esto que les estoy hablando es el significado verdadero de la cruz. Que Jesús, santo, puro, porque Él no pecó. La Biblia lo dice, que Él no pecó. Él fue puro porque el Cordero de Dios tenía que ser puro, sin mancha, para que nos redimiera
para que pagara el precio por nuestros pecados. Por favor, vamos a la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mira, Jesús se compadece porque Él fue carne, Él sintió lo de nosotros. Él duró 33 años aquí en la tierra. Por eso Él nos entiende, Él nos comprende. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. Ojo, Jesús fue tentado en todo. No falta el que diga, sí, pastor, pero Él era Dios. Sí, 100% divino, pero 100% humano. O sea, por eso dice la Biblia que no se aferró a que era Dios. No, Él fue tentado en todo. Sintió lo mismo, sintió sed, sintió hambre. No crea que porque Él era Dios no sintió la tentación. Él fue tentado en todo. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, verso 15. Wow, esto es precioso. Jesús era santo, puro. Pero ¿qué hizo el Padre? Cargó en Él nuestro pecado. Lo hizo culpable, lo hizo maldición por ti y por mí. Oh, lo que estoy a punto de decirles, por favor prepárense. Lo que estoy a punto de decirles los va a bendecir. Jesús llevó mi pecado, tu pecado y el de la humanidad en la cruz. El Padre tenía que castigar nuestro pecado y lo usó a Él. Vamos a hacer un ejemplo bíblico. ¿Cuántos recuerdan la historia de Abraham? Dios le dijo a Abraham, Abraham, dame tu hijo, tu único hijo. Imagínese a Abraham quizás negociando con Dios. Dios, si quiere te doy mis vacas, mis ovejas, pero es el único que tengo. No sabemos. Lo que la Biblia sí relata es que Abraham, con el dolor del alma, va al monte Moriah, lleva el cuchillo, hace un altar y pone a su hijo, a su único hijo, el que tuvo en la vejez, lo pone sobre el altar y lo iba a matar. Lo iba a matar porque Dios se lo pidió en sacrificio. Oiga, Dios se lo pidió en sacrificio. Y cuando lo iba a matar, una voz del cielo vino y le dijo, Abraham, no levante la mano sobre tu hijo. Abraham, quédate quieto, no lo mates. Y uno dice, wow, el Señor guardó al hijo de Abraham. Y parece que la historia termina ahí, parece que todo termina ahí y muy bonito. Pero escúcheme, la historia no termina ahí, de que Dios le dijo, ya no lo mates. No, la Biblia dice que en un momento Abraham miró hacia su lado y había un cordero engarzado por allá entre unas ramas. Y
Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Ese cordero que estaba ya engarzado, Abraham fue y lo trajo, quitó a su hijo y puso ese cordero, y ese cordero sí murió. Ese cordero fue degollado, fue el sustituto de su hijo. De esto se trata la cruz, de que Dios nos quita a nosotros y pone un sustituto, su cordero. ¿Y cuál es el cordero de Dios? Su Hijo Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Digan conmigo todos los que están allá, diré: gracias, Señor, por sustituirme. Vamos, escríbalo, dígalo en casa, dile: gracias, Señor, no lo merezco, pero por gracia, por amor, gracias. Vamos, todos los creyentes que me están viendo a esta hora, dile: gracias, Señor, por sustituirme, porque yo tenía que pagar el precio. Yo tenía que morir por mi pecado en la eternidad, en el infierno, pero tú proveíste el cordero, tu propio hijo, castigaste a tu propio hijo por mí. ¿No creen que debemos estar agradecidos? ¿No creen que debemos estar felices y decirle: gracias, Señor, lo que me resta de mi vida te serviré, porque mi vida te la debo, mi alma te alaba? Esto que les estoy explicando es el mensaje de la cruz. Para el mundo esto es una locura, pero para los que son salvos es poder. Jesús fue mi sustituto. El Padre castigó. En ese momento derramó su ira sobre su Hijo. ¿Pueden entender esto? Que el Padre no estaba mirando hacia un lado y decir: ay, no aguanto verlo sufrir. No, el Padre lo castigó, Él mismo derramó su ira. Jesús sintió. Porque lo peor que el ser humano puede sentir es la ausencia de Dios. No solamente el dolor de los clavos, claro que le dolió. Claro que a Jesús le estaba doliendo las espaldas porque los látigos romanos lo habían desgarrado. Claro que al Señor le dolía su cuerpo. Pero el peor castigo de la cruz no fue tanto lo que hicieron los romanos en su cuerpo, sino cuando el Padre lo desampara, lo rechaza. Mire, hermanos, yo no tengo las palabras para describir lo que se siente cuando Dios no está. Dios mío, yo creo que aquí en la tierra nadie puede describir lo que se siente estar separado de Dios. Jesús, de una u otra forma, sintió lo que siente una persona cuando está en el infierno. El Señor Jesús sintió lo que siente una persona cuando está en el infierno, la separación eterna de Dios. ¿Sabe qué es eso? No tener esperanza, estar perdido por los siglos de los siglos en un lugar de oscuridad. Jesús lo sintió y pagó ese precio por ti y por mí. O sea que el significado de la cruz fue abandono. El Padre abandona a su Hijo y lo castiga por mí. Tengo un versículo poderoso esta noche. Gálatas capítulo 3. Por favor, lo que estoy a punto de darles les va a traer bendición. Gálatas capítulo 3, versículo, ya les voy a dar el versículo. Vámonos a Gálatas. Hay personas que siguen escribiendo: gracias, Señor, por sustituirme. ¡Wow! Jesús fue nuestro sustituto. Esto es maravilloso. Escúchame, por eso nosotros los cristianos solamente hablamos con el Padre, oramos al Padre en el nombre de Jesús, no le oramos a María,
ni a Pedro, ni a Pablo. La iglesia cristiana sabe que quien fue su sustituto no fue María. María no puede salvar a nadie. María no puede rogar por nosotros. Dice la palabra de Dios que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, es Jesucristo, quien pagó el precio, quien fue a la cruz. Nosotros los cristianos respetamos a María, sacamos características de su obediencia, pero María murió como cualquier otra mujer. María necesitó también ser salva, pero María no nos redimió. María no pagó el precio en la cruz, porque María era un humano igual que nosotros. En cambio Jesús era Dios hecho hombre. María simplemente fue el vaso que el Espíritu Santo escogió para que de ella naciera el Salvador, el Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Leamos Gálatas capítulo 3, versículo 13. Busquen todos allá. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así: Cristo nos redimió. Subrayen esta palabra. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Miren, hecho por nosotros maldición. El Padre Dios hizo de su Hijo una maldición al permitir que lo colgaran en la cruz. Él no es una maldición, pero fue hecho por usted y por mí, por nuestros pecados. Dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Impresionante. Cuando Jesús estaba en la cruz, según la ley judía, toda persona que era colgada en una cruz era constituido un maldito. Y Jesús, usted sabe que el Señor Jesús no es maldito. Jesús es nuestro Dios, santo y bendito. Pero se hizo maldición. El Padre lo hizo maldición por usted y por mí. Y quiero que miren de nuevo lo que dice aquí. Cristo nos redimió. La palabra redimir o redención significa pagar un precio por algo y sacarlo y tomarlo. Es ir al mercado y pagar por una libra de papa. Pago y lo saco de ahí, esa libra de papa, y lo llevo a mi casa. Eso se llama redimir, redención. Pagar un precio por algo y tomarlo y sacarlo de ese lugar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escúcheme, la ley es santa, como dijo el apóstol Pablo. La ley es santa, la ley no es maldita. Pero la ley vino para mostrarnos el pecado, porque sin la ley no hubiéramos sabido que era pecado. La ley vino para mostrarnos qué es lo que a Dios le desagrada y mostrarnos el castigo por desobedecer su ley. La maldición de la ley es el castigo de Dios por desobedecerla. Esa es la maldición. La ley no es maldita, la ley es santa, como dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. La ley es santa, pero cuando usted la desobedece, esa ley te trae maldición. La consecuencia de desobedecer los mandamientos de Dios es maldición, muerte. Le voy a resumir en 4 cosas la maldición de la ley. Cuando una persona infringe la ley de Dios, le viene muerte física, muerte emocional, muerte financiera, muerte eterna en el infierno. La maldición de la ley encierra enfermedad, depresión, ansiedad,
ruina, miseria y a la final muerte eterna en el infierno. Señores, ¿sabe qué les estoy diciendo? Que cuando Cristo fue a la cruz, nos redimió de esa maldición. Porque tú y yo violamos la ley de Dios y merecíamos pagar las consecuencias, pero gracias a Cristo pagó el precio y nos redimió. Ya no tenemos que pagar lo que teníamos que pagar yendo al infierno. Cristo nos sacó de esa posición de condenación. Por eso la Biblia dice que en Cristo Jesús ya no hay condenación. ¡Wow! Ahora estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús ya no hay condenación. Cuando recibes a Cristo, ya la maldición de la ley, el castigo por haber violado la ley de Dios, ya no lo vamos a pagar. Al contrario, recibimos bendición. ¿Quién recibe esta palabra? Cristo nos redimió de la maldición, enfermedad, miseria, insomnio. La maldición de la ley te trae muerte eterna. Mire, en Isaías capítulo 61, prepárense porque en un momento voy a orar. No olviden que ayer terminamos la campaña de oración y hoy estoy aquí para brindarles esta palabra y consagrar todo el mes de octubre para el Señor. Pero ya voy a orar, déjeme terminar. Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. Una profecía mesiánica, la cual el Señor Jesús, señores, lo repitió también. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Mira, a vendar a los quebrantados de corazón, a los que están con depresión, con ansiedad, con soledad. Usted que dice: pastor, me siento solo, desesperado, angustiado. Dice que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿En qué área estás cautivo? ¿En la miseria, en la enfermedad, en un vicio? Cristo nos redimió de toda esa maldición porque Él vino a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel. Porque estábamos en la cárcel de la maldición, del pecado. Cuando Cristo murió, rompió esos barrotes de hierro, esas cadenas que nos tenían atados en los vicios, en el pecado, en la rabia, en la soberbia. Cristo nos hizo libres para que usted no viva desesperado, para que usted no viva en miseria. Está bien que no tengamos lujos, y si los tienes, gloria a Dios, pero no estoy de acuerdo con la miseria. Miseria es un estado extremo de la pobreza. Ser pobre no es pecado. La Biblia dice que el Evangelio es anunciado a los pobres. Pero miseria es el estado extremo de la pobreza. Ya no hay que comer, no hay que vestir, no. Hermano, perdóneme. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo pagó el precio en la cruz. Llevó la miseria, la enfermedad, mas Él fue herido. Isaías 53, verso 5. Mas Él fue herido por nuestros pecados. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, miren, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Cristo te redimió. Este es el evangelio de la cruz. Este es el significado de la cruz, que Cristo pagó para que yo recibiera sus beneficios. En vez de recibir su castigo, Él me da su gracia. Eso se llama misericordia. Misericordia.
que Dios no me da el pago que merecen mis pecados. Al contrario, en vez de castigarme, me bendice. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Cristo se humilló y fue a la cruz por mí y por ti. Y se dejó castigar. Y dejó y bebió esa copa de la ira que tú y yo teníamos que beber. ¡Oh, qué cosa tremenda! No sé a quién le estoy diciendo, pero muchos de ustedes están atravesando momentos difíciles. Y hoy el Señor te dice, yo pagué el precio. Yo te redimí, yo te compré. Yo te saqué de la esclavitud para que no vivas en temor ni en miedo. Hay personas que me están viendo que están llenos de miedo, llenos de temor, que están llenos de angustia. Y el Señor te dice, yo pagué el precio por ti. Yo fui a la cruz. Y la maldición de la ley, eso que te condenaba, ya no te condenará más, por cuanto has recibido el amor de Cristo en tu corazón. Amigo que me ve, hoy le invito a que reciba a Jesucristo como su Salvador personal. Hoy le invito para que hoy el Señor entre a tu vida. Hoy le invito para que le digas, Señor, gracias por morir por mí, te recibo en mi corazón. Es el único medio para que seas salvo. De lo contrario, amigo, pasarás tu eternidad separado de Dios para siempre. Voy a repetir esto y me duele decirlo. El infierno, el peor castigo de él, es estar separado de Dios para siempre. No tendrás sosiego, no tendrás paz ningún momento. Estarás siempre, para siempre, en ese lugar. Jesús murió por ti. Y la única manera de que recibas el amor del Padre es que hoy usted le diga, Padre, acepto a tu Hijo Jesucristo en mi corazón. Perdona mis pecados. Esa sangre que tú derramaste en la cruz, lava mis pecados con esa sangre. Dile, Padre, no quiero ir a la condenación. Acepto que soy un pecador. Y acepto que tú moriste por mí en la cruz. Hágalo en esta noche. Amigo, todavía tienes tiempo. Acepta el mensaje de la cruz. Yo sé que para el mundo esto es una locura. La Biblia dice que cuando Pablo le predicó esto a los griegos se levantaron y se fueron porque no lograron entender cómo el Mesías podía ser un simple judío. No lograron entender cómo el Mesías, el Salvador del mundo, se dejó crucificar. Una locura, pero nosotros lo entendemos. No porque seamos más sabios, no porque seamos más inteligentes. Entendemos el mensaje de la cruz porque el Espíritu Santo nos lo revela al corazón. Yo puedo pasar horas predicándoles la palabra de la cruz. Si el Espíritu Santo no les abre el entendimiento, usted no lo va a entender. O simplemente hará lo de los griegos. Te burlarás. O simplemente buscarás otra cosa para ver en internet. Pero si Dios te está llamando a la salvación, Él te está haciendo entender su grande amor. Como Él mandó a su Hijo a morir por ti. Porque no había más nadie. Mírenme, no había otra persona que muriera por ti. Tú mismo no puedes salvarte. Amigo que me ve, tú no te puedes salvar. Ni tus obras buenas no te pueden salvar. No nos podemos salvar. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Por más bueno que usted sea, no podemos llegar a cumplir las expectativas de un Dios santo. Me da tristeza que hay lugares donde te dicen que para ir al cielo hay que ser buena gente. Me da tristeza que hay gente que cree que se va a salvar haciendo buenas obras. Claro que hay que hacer buenas obras, pero las obras las hacemos buenas después que recibimos la salvación. Y esas obras serán recompensadas una vez estemos dentro del cielo. Pero para ser salvos, la única obra que nos salva es la obra de Cristo en la cruz.
Mire, voy a repetir algo que parece extraño, pero me lo van a entender. Hay gente más buena que los cristianos. Conozco gente más amable que un cristiano y no son cristianos. Conozco gente que le gusta ayudar a los pobres. Conozco gente que son muy respetuosos. Si es posible, son gente que se quita la comida de la boca para dársela a otro. Pero desafortunadamente el día que mueran se van a perder, porque estas personas creen que porque hacen estas cosas merecen el cielo. Pero todos somos pecadores y lo único que nos hará ser salvos es creer que Jesús murió por nosotros en la cruz y recibirlo en el corazón. La Biblia dice que de nada sirve lo que hagamos, así demos la vida por otra persona. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, te vas a perder. Si no tienes a Cristo en tu corazón, te vas a perder. Así muera usted por otra persona, tus obras no te van a salvar. Tu conducta no te va a salvar. No puede. Solo si recibes el único medio de salvación, Jesucristo. Cuando lo recibes, Él toma el control de tu vida. Él toma el control de tu ser y comienzan a haber cambios graduales en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a decir algo, cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador, el primer día que usted lo recibe, ese día usted recibe la salvación. Y Él poco a poco te va perfeccionando. Si la muerte te sorprende en ese lapso de tiempo, usted se va con el Señor. No crea que uno se va salvando de a poco, porque eso es lo que muchos creen. Bueno, me voy salvando poquito a poco, voy buscando la salvación poquito a poco. No, desde el primer momento que usted con fe recibe a Jesucristo y cree que Jesús murió por ti, resucitó de los muertos y nos dio la salvación, en ese preciso momento usted es salvo. Y a partir de ahí empieza un camino de perfección. Pero repito, en ese camino de perfección, si te encuentras con la muerte, igual te vas con el Señor, porque Él te salvó desde el primer momento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién recibe la palabra? ¿Quién recibe el mensaje de la cruz? Recíbanlo con amor, con gozo, con alegría. Permítanme orar. Permítanme orar por cada uno de ustedes. Déjeme orar por usted que hoy está recibiendo a Jesucristo como su Salvador. Usted que hoy le está entregando su vida a Cristo y le está diciendo: Señor, perdóname, límpiame. Te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Permítame orar por usted y también por sus peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta noche. Gracias por esta palabra. Pasaría toda la noche hablando de la cruz. Gracias por venir y ser mi sustituto. Gracias por ser abnegado. Gracias por pagar el precio que yo tenía que pagar. Gracias por beber la copa que yo tenía que beber. La copa de la ira del Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tenías poder para bajar de la cruz y no lo hiciste por amor, porque nos amas, porque sabía que era el único medio para que nosotros fuésemos redimidos de la maldición de la ley. Señor, gracias por redimirnos de la maldición de la ley. Gracias por guardarnos de ese castigo por transgredir la ley de Dios. Gracias por redimirnos de la enfermedad, de la ruina, de la miseria. Gracias por pagar el precio. Y hoy tomamos por fe los beneficios de la cruz. Gracias, Señor, porque allí pagaste el precio y por eso hoy recibo sanidad. Hoy recibo recursos económicos. Hoy recibimos paz, tranquilidad.
Gracias, Señor. Gracias. Y hoy rechazamos en el nombre de Jesús todo lo que venga de parte del enemigo. Todo lo que no sea de Dios lo reprendemos. Todo dardo del infierno sea reprendido en el nombre de Jesús. Todo dardo del infierno, toda enfermedad que no provenga de nada bueno, toda enfermedad que venga de parte del enemigo, toda miseria, toda ruina, se va. Todo insomnio, todo desespero, toda angustia, se va en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate en esta hora. Glorifícate, Señor, salva las almas en esta noche. Salva a los perdidos en esta noche, Señor. Ábreles el entendimiento para que comprendan las Escrituras y reconozcan, Señor, que tú eres el único camino al Padre. Que tú eres el único, Señor, que pagó el precio. Te alabamos, Señor, y te damos gloria y honra. Digno eres, Señor. Digno eres. Digno eres. Santo, santo, santo. Fluye, Espíritu de Dios. Revienta las cadenas en esta noche. Revienta las ataduras en esta noche, Señor. Revienta, Señor, todo lo que no es tuyo en esta noche. Obra milagros, porque tú nos redimiste. Corta las cadenas de maldición, Señor. Esta persona, Señor, que no puede prosperar, esta persona que no puede salir adelante, hazle libre en esta noche, Señor, por el conocimiento tuyo. Rompe cadenas, Señor, de brujería, de hechicería, de maldad. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Señor, liberta a esta persona que no tiene paz. Esta persona que no tiene sosiego. Esta persona que está desesperada. Libértalo ahora, Señor. Y hazle entender que eres tú, Padre. Eres tú, Señor. Que eres tú quien liberta. Eres tú quien sana. Eres tú cuando te recibimos. Es que recibimos la bendición. ¿Cuántos quieren ser redimidos, Señor? Pero no te reciben. No te obedecen. Glorifícate, Padre. Glorifícate ahora. Levanten sus manos allá en casa. Vamos. Reciban lo que Cristo hizo por ustedes en la cruz. Levanten sus manos allá y reciban los beneficios que Jesús pagó por ti en la cruz. Vamos. Está enfermo, ponga la mano sobre su cabeza. No tienes paz. Estás endeudado, tu hogar está mal, estás desesperado. Ponga la mano en tu cabeza y reciba la bendición de Dios. Reciba la sanidad, reciba la victoria en tus finanzas, la victoria en tu hogar, la victoria en tu vida emocional. Reciba la victoria en tu salud. Llámese como se llame tu problema. Vamos, ponga la mano en la cabeza, reciba ahora. Yo no puedo, pero ponga la mano ahí, el Señor te unge y te liberta ahora. Y se va toda maldición de tu casa, toda maldición de ruina, de miseria, de enfermedad. Se va, fuera en el nombre de Jesús. Fuera, reciba ya. Estoy viendo una persona que está recibiendo liberación. Estoy viendo una persona que está recibiendo libertad de deudas, libertad de miseria, de enfermedad. Personas que están recibiendo libertad. Cristo te redimió de la maldición. Cristo te redimió de la maldición de la ley. Enfermedad, ruina, miseria, desespero, soledad. Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio. Mi alma te alaba. Oh, te adoramos, Señor. Hay una persona que el Espíritu Santo me muestra que usted ha perdido
personas que te aman. Y hay una maldición de soledad en tu vida. El Señor te está libertando ahora. El Señor te está libertando ahora. Se va toda maldición de tu familia. Esos hogares que se separan, que se destruyen. En el nombre de Jesús, reciba. Reciba. Cristo te redimió de esa maldición. Cristo te redimió de esa maldición. Cristo te redimió de esa maldición. Caen maldiciones ahora. Caen ahora mismo. Caen. Cae toda maldición de enfermedad de tu cuerpo. Toda enfermedad que vino por el pecado se va de tu cuerpo ahora. Vamos, déjese ministrar. Levanten esas manos. Aleluya. Toda enfermedad que vino por el pecado se va de tu cuerpo. Toda enfermedad que vino por el pecado se va. Cristo nos redimió de la maldición. Toda enfermedad que vino por desobediencia. Toda enfermedad que vino por generaciones de pecado de tu familia se va. Amasanda la vacanda rabacaya. Se va. Toda miseria se va de tus manos. Se va toda miseria, toda escasez de alimentos, toda escasez se va de tu casa y viene la abundancia, viene la bendición de Dios sobre tu casa, sobre tus hijos. En tu casa no habrán borrachos, en tu casa no habrán borrachos. Reciba. Vamos, reciba, reciba. Hay victoria, hay salvación, hay rompimiento de cadenas en esta noche. En el nombre de Jesús, reciba la palabra, reciba la bendición. En el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Los bendigo. Reciban la victoria. Reciban la bendición en esta noche. Cristo te redimió. Cristo te dio la victoria en esta noche. Que Dios les bendiga, amados. Les habló el pastor José Manuel, aquí desde Bogotá, Colombia. Reciba la bendición de Dios. Bendiciones a todos. Victoria para todos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por escuchar la palabra. Y no olviden, Cristo te redimió, Cristo pagó el precio. Acéptalo y camina en fe hasta que Él venga o hasta que la muerte te sorprenda.